Bienvenidos espíritus del bosque a un nuevo video donde hablaremos sobre las elecciones de la segunda mitad del siglo XIX. Primero tenemos las elecciones legislativas de 1866, donde se renovaron 23 escaños, con uno menos de los planeados, donde 21 diputados legislarían hasta el 30 de abril de 1870, mientras que los dos restantes lo harían por un breve tiempo, hasta el 30 de abril de 1868. Además, las candidaturas para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Salta se consideraron nulas y tuvieron que volver a hacer elecciones. Actualmente no se tienen datos concretos de por qué se negaron sus candidaturas, pero se sospecha que debido a la situación inestable por la que pasaban en ese tiempo tuvo algo que ver, como la guerra de la Triple Alianza y la todavía existente guerra interna entre unitarios y federales. Además, algo que me olvidé de mencionarles en el video pasado es que no existen datos certeros sobre cuántos escaños ocuparon los partidos políticos, ya que los archivos de esa época son todavía difusos, y todo lo que diré sobre el color político de diputados y senadores sería un aproximado. Dejando eso en claro, la siguiente infografía muestra cómo creo que se distribuyeron los escaños de los diputados, donde los liberales obtuvieron una mayoría considerable. Para las elecciones de 1868 se celebrarían las presidenciales, las vicepresidenciales, las de diputados y las de senadores. Las primeras en celebrarse, y que transcurrirían a lo largo del año, fueron las dos últimas, donde para los diputados se tuvieron que renovar 31 escaños, mientras que en la Cámara de Senadores se renovaron 9 bancadas. Estas elecciones estuvieron marcadas por la guerra de la Triple Alianza, un conflicto bélico que empezó en 1864 y duraría hasta 1870, entre Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil contra Paraguay, donde la unidad nacional que proclamaba Mitre en aquella época se encontraba pendiendo de un hilo. Primero hablaremos de las elecciones legislativas, donde esta vez se renovaron 31 escaños y la distribución de las bancadas quedó de la siguiente manera, nuevamente mostrando una mayoría del Partido Liberal. Por el otro lado tenemos las elecciones para el Senado, donde se renovaron 9 escaños. Además, en estas dos elecciones todavía se votaban de formas dispares y separadas, no como en las elecciones de nuestros días. Y ahora sí, discutiremos sobre las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. Todavía regía el sistema del voto cantado y la cantidad de electores seguía siendo de 156, pero se abstuvieron dos provincias, Corrientes y Misiones, ya que Misiones en ese momento todavía formaba parte de Corrientes. En las presidenciales se mostró una clara disputa por la influencia de tres figuras importantes. Primero se encontraba Mitre, quien apoyó la candidatura de Rufino de Elizalde, y representaban al Partido Liberal Nacionalista, o simplemente Partido Nacionalista. Y en segundo lugar, se encontraba Justo Urquiza, que representaba al Partido Federal. Sin embargo, ninguno de los candidatos anteriormente mencionados logró ganar las elecciones, sino que el ganador, con 79 electores, fue Domingo Faustino Sarmiento, un antiguo simpatizante del extinto Partido Unitario, y en aquella época se desempeñaba como embajador en Estados Unidos. Y tampoco hizo campaña por ninguno de los partidos políticos, sino que se presentó de forma independiente. Estas elecciones fueron de las primeras con mayor competencia repartida entre candidatos, donde los partidos federal y nacionalista terminaron desplazados por primera vez. Sin embargo, en las elecciones vicepresidenciales sucedió todo lo contrario. Adolfo Alsina, quien pertenecía al Partido Autonomista y fue apoyado por Mitre para que se postulara para la vicepresidencia, ganó ampliamente con 82 electores, y sería quien gobernaría junto a Sarmiento. De la misma forma que en las presidenciales, tanto Corrientes como Misiones no votaron. A partir de este momento solo mencionaré las elecciones presidenciales y vicepresidenciales debido al problema que encontré con respecto a la falta de información de los diputados y senadores que no se tienen constancia de a cuál partido pertenecían, hasta que lleguemos a la década de 1890. Para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 1874, era la primera vez que ambos representantes para ocupar dichos cargos se presentaban juntos por un mismo partido y o coalición, aunque todavía regía el sistema en el que se debían votar por separado. Para esta oportunidad apareció el Partido Autonomista Nacional, con Nicolás Avellaneda como candidato a presidente y Mariano Acosta para vicepresidente, y se enfrentaron contra el Partido Nacionalista, liderado por Bartolomé Mitre para presidente y Juan Eusebio Torrent para la vicepresidencia. La cantidad de electores aumentaron desde que Buenos Aires se anexó a la extinta Confederación Argentina,
Esta vez serían 228 electores, necesitando 115 para salir ganadores. Y una pequeña diferencia con respecto a las anteriores elecciones fue que la cantidad de votantes también había aumentado en un 0,2%, representando en total un 1,2% de la población. 25.800 votantes de 2.154.000. Los candidatos del PAN habían ganado las elecciones con 145 electores, frente a los 79 que lograron sacar Mitre y Torrent, y hubo 4 electores que no votaron. Las razones por las que ganó y se consolidó Avellaneda en el poder estuvieron vinculadas con el apoyo que recibió del PAN, ya que el partido fundado por Adolfo Alsina quería consolidar un proyecto nacional más federalista y menos centrado en Buenos Aires, ya que las provincias sentían una baja representación y menor autonomía. Y no solo el PAN apoyó a Avellaneda, sino que también recibió el visto bueno por parte del saliente presidente Sarmiento, ya que antes había desempeñado como su ministro de Justicia e Instrucción Pública. Por parte de la oposición, Mitre solo logró ganar en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y en San Juan, debido a que en otras partes se sintieron descontentos por la guerra de la Triple Alianza durante su presidencia. Y aunque denunció fraude electoral después de los comicios, sonando algo ilógico e irónico, considerando que todavía existía el voto cantado, no pudo concentrar la oposición para luchar contra Avellaneda, incluso después de que intentó un fracaso de golpe de Estado ese mismo año. De esta forma, comenzaría el periodo conocido como la Argentina conservadora, con el PAN a la cabeza del Poder Ejecutivo, donde el plan era la estabilidad económica y la conciliación política. Para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 1880, se vieron involucrados dos factores cruciales para decantar a los ganadores. En primer lugar, durante la presidencia de Avellaneda, se impulsó la conquista del desierto, un evento militar que transcurrió desde 1878 hasta 1880, y fue dirigido por Julio Argentino Roca para extender el territorio nacional y controlar los territorios de la Patagonia, creando a su vez la gobernación de la Patagonia, que se extendía desde las actuales provincias de La Pampa hasta Tierra del Fuego, e incluía partes de Mendoza y San Luis. En segundo lugar, estalló la última de las revoluciones civiles conocida como la Revolución de 1880, donde el principal opositor de Avellaneda y del PAN, Carlos Tejedor, buscaba que Buenos Aires obtuviera de nuevo el poder centrista que tenía años anteriores, buscando derrocar a Avellaneda. Sin embargo, su intento de rebeldía fracasó y provocó que el presidente en turno creara el proyecto de ley conocido como la federalización de la ciudad de Buenos Aires, donde se desvincularía la ciudad de la provincia homónima y sería considerada un nuevo territorio federal, junto con todos los derechos que ello conllevaba. De esta forma, cuando se celebraron las elecciones el 11 de abril, la población que fue a votar, quien en ese momento representaba el 2% del total, 52.800 de 2.640.000, eligieron por mayoría a Julio Roca, del PAN, como el nuevo presidente, dejando en segundo lugar a Carlos Tejedor, quien representaba al Partido Liberal. Por otro lado, Francisco Madero, también del PAN, ganó con 151 electores, contra los 70 del candidato del Partido Liberal, Saturnino Laspiur, y los 3 de Bernardo de Irigoyen. Para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 1886 se consolidaron los territorios federales como se conocen hoy en día, con la ciudad de Buenos Aires pudiendo elegir a sus representantes desde que se federalizó en 1880. Pero en ese tiempo las provincias de las regiones pampeanas, chaqueñas y patagónicas, junto con Misiones, que recientemente se había separado de Corrientes, no les dejaron votar, y la provincia de Salta se abstuvo en esta ocasión. Además, se presentó un nuevo aumento de la población, calculando unos 3.094.000, aunque nuevamente solo asistieron el 2%, unos 61.900 aproximadamente. Esto también implicó un nuevo aumento de electores, aunque no se tiene datos concretos de cuántos fueron. El ganador de las presidenciales fue Miguel Juárez Celman, del PAN, enfrentado contra los candidatos opositores Manuel Ocampo y Bernardo de Irigoyen, ambos de la posible alianza o partido político conocido como Partidos Unidos. La razón principal por la que Selman ganó las elecciones fue porque era el concuñado de Roca. Por otro lado, el ganador de las vicepresidenciales fue Carlos Pellegrini, del PAN, imponiéndose
ante los opositores Rafael García, Luis Sáenz Peña y Bartolomé Mitre. Aunque no se tienen datos concretos de estas elecciones sobre cuántos electores consiguieron cada uno, ni tampoco de que haya existido un partido o alianza conocida como Partidos Unidos. Algo que habría que destacar de la presidencia de Selman fue que él dimitió en 1890 debido a la Revolución del Parque, originada por la crisis socioeconómica por la que pasaba el país y las quejas por el fraude electoral. Debido a esta situación, el vicepresidente Pellegrini tuvo que ocupar su cargo hasta que finalizara el mandato en 1892. Debido a lo anterior mencionado, las elecciones de 1892 se vieron influenciadas por querer mantener la continuidad del conservadurismo en el país, proponiendo como candidato del PAN a Luis Sáenz Peña, para evitar que su hijo Roque, quien en ese tiempo pertenecía a un sector más reformista dentro del PAN, asumiera como candidato. Esto estuvo planeado por parte de Roca y Mitre en el conocido Acuerdo de 1891. Como en las elecciones anteriores, solo asistieron el 2% de la población para votar y también aumentaron la cantidad de electores a 232, necesitando 117 electores para consagrarse ganador. En primer lugar, para las elecciones presidenciales salió ganador Sáenz Peña, con 210 electores, mientras que Bernardo de Irigoyen, de la recientemente fundada UCR, solo obtuvo 5, al igual que Bartolomé Mitre, quien fue candidato de la también recientemente fundada UCN, con la abstención de 11 electores. La victoria de Sáenz Peña fue más un reflejo de la imposición del régimen conservador más que por apoyo popular. Para las elecciones vicepresidenciales, salió ganador José Uriburu, con 216 electores. Y como Mitre se había alejado de la influencia de las elecciones, el compañero de fórmula D de Irigoyen fue Juan Garro, que solo sacó 5 electores y en estas se abstuvieron también 11 electores. Algo negativo que tuvieron estas elecciones a futuro fue la dimisión del presidente Sáenz Peña en 1895, debido a la falta de apoyo del expresidente Roca, ya que él controlaba el partido PAN y las peleas internas dentro del país no le permitieron gobernar, demostrando que él no era capaz de sofocar los disturbios. De esta forma, el vicepresidente Uriburu sería el presidente interino hasta completar el mandato en 1898. Las siguientes elecciones serían las legislativas de 1894, donde se renovaron 47 escaños, mostrando que la balanza se estaba inclinando poco a poco hacia los nuevos partidos, como la UCR y la UCN. Un caso especial fue que el candidato de La Rioja fue dado de baja, tal vez por presión característica de la época. Para las elecciones del Senado de 1895, se renovaron nuevamente 10 escaños, donde se mostró que el PAN seguía imponiéndose en la Cámara Alta, pero tanto la UCR como la UCN lograban más representación dentro de este sistema. Después, en las elecciones legislativas de 1896, se renovaron 42 escaños y los diputados elegidos este año legislarían hasta el 30 de abril de 1900. Con estos datos, podemos darnos una idea más detallada de la Cámara Baja, con casi la totalidad de sus diputados identificados por el color de su partido político, notando una mayoría perteneciente al PAN, mientras que la UCN se impondría como la segunda minoría. Por último, tenemos las elecciones de 1898, cuando transcurrieron las 4 elecciones a lo largo del año. En primer lugar, tenemos las elecciones presidenciales, donde no tendríamos una elección propiamente dicha, ya que el expresidente Roca sucedió al presidente Uriburu como parte de un acuerdo entre el PAN y las provincias del interior. De esta forma, Roca gobernaría por un segundo mandato desde el 12 de octubre de 1898 hasta el 12 de octubre de 1904. En segundo lugar, tenemos las elecciones vicepresidenciales, donde también ganó el candidato del PAN, Norberto Quirno Costa, ya que las fuerzas opositoras, la UCR y la UCN, no representaban una unidad para poder enfrentar al gobernante PAN. En tercer lugar, para las elecciones legislativas, se vio un aumento de los escaños debido a que había aumentado nuevamente la población, quedando con 120 escaños. Para esta ocasión se renovó más de la mitad de los diputados, 79 en total. Pero como no se cuenta con datos precisos de cuál diputado reemplazó a quién y os agregaron, acá les dejo un gráfico aproximado de lo que pude recolectar. Por último, para las elecciones del Senado, no hubo un aumento en el número de escaños esta vez, por lo que siguieron siendo 30 senadores y todavía se seguía mostrando una buena mayoría del PAN. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos estaremos viendo la próxima para hablar sobre el próximo tema que nos compete. Espero que se suscriban
comenten, le den like y también compártanlo para que el canal pueda ser visto por más personas. Muchas gracias y hasta luego.